Yo ya lo puse público, cada quien puede hacerse una copia, pero este archivo de Collaboratory que dice estructuras de control, range y breakpoints, lo voy a trabajar en clases y ese va a quedar ahí en la planilla para que ustedes lo puedan ir a buscar después porque tiene todo lo que vamos a estar haciendo, básicamente. Entonces, bueno, no hay mucho que hacer acá. Probablemente termino agregando otro. Esperen, me mandan un mensajito. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, ustedes ya pueden hacerse una copia y hacerlo a la par mía esto. Vamos a utilizar Visual Studio Code, pero por el momento, para mostrar algunas cosas, nosotros vamos a apoyarnos en Collaboratory. ¿De acuerdo? Bueno, se me tilda el teléfono. Entonces, if, else, if, elif, if. Ustedes ya les mostré, cuando vimos lo que es PCInt, las estructuras de control, lo que es if, lo que es whiles, lo que es for. Creo que no vimos switch, por ejemplo, pero no tenemos acá, tenemos algo parecido. Y saben que esto es para simplemente aplicar la lógica que nosotros queremos e ir determinando. Pero basta de teoría, vamos a hacer un ejemplo. Hagamos un if sencillo. Número igual, no sé, 15. Y si yo quiero preguntar si el número es mayor, if número es mayor que 10, entonces que me lo diga. Print el número es mayor a 10. ¿De acuerdo? Es un if muy sencillo, un ejemplo tranqui. Ah, cierto, la primera vez que le damos play tarda un poquitito porque tiene que conectar con la API, pero después lo hace un poco más rápido. Entonces acá me imprimí el resultado. Entonces, no es wow, no descubrimos América, pero me permite mostrarles a ustedes cómo es la sintaxis en Python del if, porque no todos saben programar en Python. Entonces, si todos ya saben el concepto de if, porque lo vimos en clases, y si no lo repasan, y encima en el aula virtual se liberó material que explica diccionarios, listas, variables. Nosotros vamos a tocar estos conceptos igual, yo los repaso acá con ustedes, no tengo ningún problema, pero mientras sepan que, bueno, el material ese, léanlo porque es necesario entenderlo. Entonces, Python, para los que están acostumbrados a otros lenguajes, es un poco complicado de entender al principio el orden que lleva, ya que no tenemos llaves para abrir un if y para cerrar un if. En el caso de que yo quisiera ejecutar lo que está dentro del if, no lo encerramos entre llaves como hicimos acá, no tenemos o sea, ese tipo de estructuras en lo que nosotros encerramos las funciones, las llaves, los for, los while. No, lo que tenemos es indentación. Esto quiere decir que si yo tuviera las instrucciones así, número es igual a 15, if número mayor a 10, y debajo print el número es mayor a 10, esto no va a funcionar. Porque está reconociendo que el if está roto porque le está faltando código. Y detecta que le está faltando código porque el código que se va a ejecutar dentro del if tiene que estar correctamente indentado. O sea, apretando tab y corriéndolo los espacios que corre tab, que por lo general son 4 espacios de barra espaciadora. En Collaboratory es un poco diferente, son 2, pero bueno, eso lo hicieron por una cuestión de ahorrar tiempo. Entonces, si yo quisiera poner cosas por fuera de este if, este print se ejecutará independientemente de la condición. O sea, siempre. Yo le voy a dar play, el número es mayor a 10 porque se cumple la condición y de paso aclara que este print se ejecutará independientemente de la condición, o sea, siempre. Profe, perdón. Sí. Están poniendo por WhatsApp que quieren entrar varios y no les deja ingresar al link. Qué extraño. No sé si pasó algo. Es automático que los deja entrar, pero gracias por avisarme y estate atento si vuelve a pasar, porque, bueno, no vos en particular, cualquiera me avisa si vuelve a pasar, porque yo el WhatsApp no lo miro durante la clase y debería dejarlos pasar automáticamente, pero se ve que se tilda cada tanto, hay que mirar acá al llamado. Bueno, continuamos. Los chicos que recién entraron, disculpas que no pudieron entrar, no me hizo ni el ruidito del llamado ni los dejó entrar automáticamente, cosa que debió ocurrir.
¿Dónde estamos? Estamos en este link, en este link, en este link. Entonces, la manera en la que nosotros trabajamos en Python es a través del orden de la indentación. Entonces, todo lo que está dentro del if se ejecuta a esta altura, con estos espacios, y si yo quiero seguir ejecutando cosas acá, por ejemplo, vamos a hacer otro print. Este print lo vamos a hacer especial. Ahora les explico qué significa la F. Acá les tiro el tema del format, que es la F que estamos viendo acá, porque considero que se van a ahorrar una cantidad de dolores de cabeza si hacen las cosas, si hacen los prints de esta manera. Ahora les explico por qué. Vamos a hacer una cosa. El número, la variable número, la variable número es 2 puntos. Yo pongo número. Entonces, fíjense en la indentación. Estos dos print están dentro de este if. O sea que se van a ejecutar solamente si están dentro de, si la condición esta es true, me devuelve true. Si número es efectivamente mayor a 10. Y este está fuera, este se va a ejecutar siempre. Por eso dije, este print se ejecutará independientemente de la condición, o sea, siempre. Si yo este print lo tengo acá, los tres se van a ejecutar juntos y se van a ejecutar solamente si la condición está. Otra manera de ejecutarlos independientemente no independientemente de la condición, pero sino otra manera de ejecutarlo, sujeto a otra condición, es con un else. Ustedes saben que acá estamos haciendo una pregunta. Si la pregunta es true, va a ejecutar este bloque de código. Si la pregunta es false, va a ejecutar este bloque de código. Sin embargo, fíjense que a mí ya me está tirando un error. Y es que antes yo estaba teniendo este print de una manera global y ahora no. Ahora si yo lo pongo dentro del else, este print se ejecutará si la condición es falsa. Entonces yo le voy a dar play y vemos que no se va a imprimir, porque efectivamente 15 es mayor a 10. Si cambiamos esto rapidito y le damos play, este print se ejecutará si la condición es falsa. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir estructurando nuestras condiciones, nuestros loops, y esto es lo que se llama estructuras de control. Nosotros, repito, esto ya lo vimos cuando vimos PCInt, pero nunca lo vimos con el lenguaje específico de Python. Por eso yo les muestro que el if tiene su forma de ser, el código tiene su forma de ser, y si yo quisiera un print que se ejecute independientemente de esta estructura de control, ahora sí tengo que ponerlo acá, como teníamos hace un rato. Este se ejecutará independientemente del if. Entonces, agarramos algo chiquitito, relativamente sencillo, y le fuimos agregando cosas y lo fuimos haciendo un poco más largo. No lo hicimos más complicado, no lo hicimos más complejo, pero lo hicimos un poquitito más largo. Y por ahí donde el texto, donde el código es un poquito más largo, es un poquitito más difícil de leer. Ahora, ¿qué pasa? Yo arranqué haciendo este renglón, este print acá, un poco diferente al resto. Fíjense que puse una F antes de poner el string, dentro del string puse unas llaves e invoqué una variable. Bueno, esto se llama print formateado. Hay varias maneras de formatear las cosas, pero la ventaja de formatearlo de esta forma es que ustedes pueden concatenar lo que es texto junto con lo que es número. Porque la otra manera de concatenar eso sería, por ejemplo, copiando y pegando acá, para evitar errores de concatenado entre variables distintas. Paréntesis, voy a poner string y números. Entonces, vamos a hacer este error para entenderlo. De todos modos, lo vamos a cometer varias veces porque vamos a trabajar con input. Entonces, otra manera más
tradicional de concatenar estos valores sería cadena de texto, espacio, más, espacio, o sea, sacamos este cartel molesto, y ponemos la variable número. Entonces, no voy a comentar esto, simplemente le voy a dar play. Obviamente no tiró error porque entró dentro del else y después continuó por acá. Pero yo quiero devolverle la característica del número, al número que sea mayor a 11. Entonces lo vuelvo a cambiar. Lo cambio, lo ejecuto de nuevo y fíjense que me tiró un error en este renglón. Me tiró un error porque vos no podés concatenar lo que es texto con lo que es números. Nosotros hablamos en clases anteriores de que estos son los tipados de las variables. Ya lo habíamos mencionado. Sí podemos operar con esto porque tenemos mucha libertad, pero primero tenemos que convertirlo. Entonces, si estamos imprimiendo texto, tendremos que convertir nuestro número entero en texto también para que esto no rompa. Y eso se hace con las funciones, me sale la palabra inherente, pero no, las funciones que ya tiene de por sí Python. En este caso es str. str convierte lo que sea que tenga entre los paréntesis en un string. Y el error que teníamos recién no lo vamos a tener. Entonces, este renglón se repite. Uno es porque el que está bien formateado y el otro porque el que también está bien formateado, aunque entre leer esto y leer esto, yo en lo personal prefiero 1000 veces este. Me parece mucho más cómodo, mucho más prolijo, mucho más fácil de leer. Porque imaginen si yo quiero seguir poniendo texto acá, por ejemplo, un punto final, acá pongo un punto. Sigue estando dentro de las comillas. En cambio acá si quiero poner un punto final tengo que poner más, entre comillas, punto. Me parece mucho, solamente para agregar un punto, me parece mucho menos engorroso este renglón. Va en preferencia, si ustedes prefieren así tampoco está mal, no lo está. Pero recuerden, no se puede concatenar texto con texto y no se puede concatenar texto con número ni número con texto. Si estás imprimiendo números, que sean números. Si estás imprimiendo texto, que sean textos. Entonces requiere una conversión. Y acá lo hemos convertido. Y de esta manera también, porque lo hemos formateado. Esto es un print formateado. Recuérdenlo porque ahora vamos a querer saberlo de memoria dentro de poco. Entonces, esto es una estructura de control. Estructura de control básica, un if y un else. Con estas estructuras de control nosotros vamos a darle la lógica, mientras voy a pistear la clase a ver si quedó alguien más colgado que no puede entrar. No. Nosotros vamos a darle la lógica que queremos aplicar a nuestros programas. Nosotros a través de esta sintaxis, o sea, no tenemos que cometer errores de semántica, de Python, ni tampoco errores de lógicas. Pero a veces es un poco complicado si no sabes la sintaxis, cómo vas a hacer para darle la forma al programa que querés. Bueno, todo depende siempre y cuando de lo que querés hacer, obviamente. Pero a través de estas estructuras vamos a darle el 100% de la forma a todos nuestros programas. Así que está bueno que las practiquen, las sepan y de todos modos tenemos un montón de ejercicios que va a ser necesario. No pueden hacer ni un solo ejercicio sin utilizar al menos una de estas. Bueno, por ahí un ejercicio sí, pero los demás no. Entonces, acá les puse un if y un else. Lo puse todo junto en este caso. Lo que hace el else es tomar todo el caminito de lógica que no sería cierto en caso de que no se cumpla la condición del if. Pero, llegado el momento, nosotros podemos tener más de una condición. Siempre lo que le preguntamos en un if va a ser true or false. Va a ser verdadero o falso. Va a ser 0 o 1. De eso no hay vuelta de hoja. Es un resultado binario. Pero, a veces la lógica nos ofrece más de dos opciones. Y me refiero a la lógica de nuestro programa, no a la lógica interna de Python, como que un if te lo puede devolver true, false o algo en el medio, no. A lo que me refiero es cuando nosotros tenemos múltiples opciones. Vamos a ver acá un ejemplo de uso básico de el if. Entonces, ¿qué es el if? El if es otra estructura de control en la que pregunta
en la que el camino que va a tomar, lo va a tomar siempre y cuando el if te devuelva false, pero vos le quieres hacer otra pregunta por sobre ese false. Vamos a poner un ejemplo de esto. A ver, un ejemplo de el if. El if. Vamos a hacer que el número sea igual a 11. De nuevo. Vamos a preguntarle algo similar. If número es mayor a 10. Hasta ahora es todo lo mismo. Pero vamos a printear acá el resultado. Vamos a decirle el número es mayor a 10. Voy a comentar el programa anterior, solamente para que no nos cause confusión con tantos prints. Me dan un segundo. Lo voy a dejar acá comentado, pero no es que no se puede ver ni nada. Solamente para que no moleste ahora. Entonces, volvemos al if básico. Tenemos un número, que es 11. Le estoy preguntando si el número es mayor a 10. Si la respuesta es sí, que imprima el número es mayor a 10. ¿De acuerdo? Otra vez, volvimos a lo básico del if. Pero, en vez de utilizar un else, yo quisiera hacer un if. Y a diferencia del else, nosotros dentro del if le hacemos otra pregunta. Por ejemplo, número igual a 9. ¿De acuerdo? Entonces hicimos otro if. Y lo que va a ocurrir acá con el if es que va a caer dentro de él cuando no se cumpla el if anterior. O sea que si lo dejamos así, no debería imprimir nada. ¿De acuerdo? Porque sí se cumplió el primer if. Entonces no cae dentro del if. El if es para ver, no es un else, ¿okay? Sino es como, bueno, no se cumplió lo primero, prueba con esto. Y te doy otra opción específica. Y a la manera de usar esto es porque el if número es igual a 8. Int el número resultó ser F. Copio esto acá, pego esto acá. Bueno, de nuevo, seguimos con el número 11, así que no caemos en ninguno de los elif, pero vamos a hacer que caiga dentro de uno. Entonces, supongamos que cuando nosotros tenemos un else, no sé, supongamos que esto es un juego, perdiste entonces. Y el objetivo del juego es adivinar algún número. Print. Adivina el número. Entonces, adivina el número. El número es igual a 9. Y en este caso, cuando que es un número ganador. En este caso nosotros tenemos dos números ganadores, que es un número ganador. Cuando nosotros queremos discriminar ciertas opciones específicas, utilizamos el if. Porque no se cumple el if, pero tampoco es todas las veces que no se cumple el if, sino una en específica. Entonces, supongamos que el juego te permite un número del 1 al 15. En ese caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, perdiste de una. 8 y 9, ganaste. 10, 11, 12, 13, 14, 15, perdiste. ¿De qué me sirve esto? Bueno, podemos agarrar ciertas opciones en específico para asignarle un código especial. A lo que me refiero con código especial es que cuando ocurre que el número es igual a 9, cuando el número es igual a 8, tenemos algo distinto a lo que hubiéramos hecho si perdés. Solamente eso. Pero también estamos utilizando el else para que todo lo demás decante ahí. Entonces, de esta manera, nosotros escribimos la menor cantidad de código posible, en vez de escribir el if 1, el if 2, el if 3, y ponerle a cada una de estas opciones, perdiste. El if 4 perdiste, el if 5, no. No vamos a hacer una por una. Vamos a agarrar aquellas que son especiales para nosotros, aquellas que son distintas, las discriminamos con el if,
y le hacemos una pregunta secundaria. Bueno, resulta que no era mayor a 10. Entonces, la pregunta siguiente ¿es igual a 9? Y si no, ¿es igual a 8? Y si no, bueno, ya está, perdiste. Dejé de darle lógica a este programa. Ya está. Entonces, este es un uso básico de el if, ¿de acuerdo? Ya vimos lo que es if-else, este es el if, que obviamente no es estrictamente necesario porque todo esto se puede manejar con diferentes ifs y diferentes else. Pero esto mismo hecho sin el if hubiese sido un poquitito más engorroso porque yo hubiera tenido que poner al menos 3 ifs. Y, de acuerdo, no hubiese estado muy piola. Me ahorro poco código porque la diferencia entre uno y otro es poca, pero siempre uno trata de hacerlo lo más ordenado y lo más simple posible. Y existe algo que se llama buenas prácticas, ¿de acuerdo? No utilizar if cuando puedes usar el if es una. Pero, de acuerdo, o sea, nosotros estamos arrancando. Nadie les va a decir, no, desaprobado por no usar el if cuando pudiste. Para nada. Yo me concentro en el resultado y después las prácticas siempre se van mejorando. Mi opinión. Bueno, hasta acá se entiende, ¿no? Sí. Bárbaro. Voy a comentar esto un cachitín, ¿me esperan? Para que no contamine el resto de la ejecución y no nos confunda. Y por lo último tenemos if. Bueno, a lo que se refiere con if es if anidados. Yo ya les dije que se puede dentro de Python tener una libertad bastante grande, pero es necesario respetar el orden del tab. Entonces, si nosotros tenemos un if, el código que está dentro del if, y lo sabemos por la indentación, o sea, por el espacio entre los renglones que están dentro y los renglones que vienen afuera, o sea, esta diferencia que tenemos acá. Yo sé que esto pertenece a este if porque está indentado acá, o sea que tiene estos espacios. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de ifs anidados es muy difícil hacerlo mal porque hay que estar atento a esa indentación. Entonces, empecemos poniendo un número, pero esta vez el número yo quiero que lo ingrese el usuario. ¿Se acuerdan que lo hicimos con PCInt? Que nos pedía un número, después nosotros lo dividíamos, sacábamos el promedio o algo similar habíamos hecho, me acuerdo. Esto se hace así. Input, ingrese un número, por favor. Bueno, entonces en vez de asignar un número fijo, como veníamos haciendo hasta ahora, con el número igual a 9, número igual a 11 y esas cosas, yo le estoy pidiendo al usuario que me ingrese un número. Y si corremos esto así como así es como se va a ver el resultado. Ingrese un número, por favor. 8. Enter. Y ahí terminó el programa. Realmente no le dije que haga nada después de eso. Entonces, está bien que haya terminado ahí. Vamos a empezar a agregar nuestras estructuras de control. Y hagamos más o menos lo que veníamos haciendo. If num es para 10. Perdón, num no, número. Un número parecido. Entonces aquí adentro le vamos a poner un print es mayor a 10. De acuerdo, volvimos a lo mismo de siempre, solamente que ahora el número que nosotros ingresamos, lo ingresamos nosotros. Y si yo pongo 19, sabemos que va a entrar dentro de... Uy, esto que sin querer ahí de más. Va a entrar dentro de nuestra... Puse una llave sin querer. Va a entrar dentro de nuestra condición porque 19 es mayor a 9. Ah, ahí está. Fíjense, me tiró un error, me olvidaba de decirles esto. ¿Qué creen que me está diciendo este tipo de error acá? Porque por ahí lo conocen. Que no está definido, puede ser, entre string y No está integer. tipificado. Exactamente, por ahí viene la cosa. Sí está definido, pero no está tipificado. Yo les dije que Python es un lenguaje tipificado, pero que también nos da mucha libertad. O sea, nosotros podemos determinar si número es mayor a 10,
Solamente que así como está, número, no es un número. Es un string. Es un string que contiene los números 1 a 9. No es lo mismo. No es lo mismo tener un texto que dice 1 a 9 que un número que es un entero 1 a 9. Entonces nosotros nos vemos obligados a convertirlo. Obviamente hay muchas maneras de convertirlo. Cada quien hace la que le parezca para que su código quede lo más hermoso posible. Yo voy a hacer esta y le voy a mostrar otro porque sí. Número es igual a número, pero con la función int. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este renglón? Estamos convirtiendo la variable número en sí misma, pero en número entero, no un string. Entonces ahora, si yo lo corro, va a funcionar. Me olvidaba de esto. Si pongo 19, enter, ahora sí tenemos el if. Otra manera de hacer esto, un poco más prolija quizás, es directamente en este renglón, para no generar otro renglón. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando anidábamos funciones en el planilla de cálculo. Bueno, acá se puede hacer de la misma manera. Entonces, int es la función que me lo convierte en un integer, en un entero, y yo meto dentro de esa función el input, que de por sí ya tiene un texto, y se van, vieron cómo se van anidando. Entonces, sin tener que convertirlo, porque ya lo estoy convirtiendo acá, el número de por sí ya es un entero. Entonces, si yo le pongo 8, no va a hacer absolutamente nada, porque hasta donde yo sé, 8 no es mayor que 10. Entonces, el tema con los ifs anidados es que es un poco desordenado. Entonces, se tiene que tener mucho en cuenta lo que es la indentación para no salirte o meterte dentro de otro, y es muy fácil equivocarse. Entonces, si yo quisiera hacer que un número if, número, por ejemplo, no sé, en vez de mayor que sea menor, uy, me fui, menor a 10, y hago un print que diga es menor a 10, voy a correr esto y voy a tener un error. Y ahora vamos a ver cuál es el error. Si yo le pongo 4, que sabemos que es menor a 10, nada ocurrió. ¿Por qué? Porque esto está mal. Así como está bien escrito el if, pero no está bien indentado. ¿Por qué? Porque estamos analizando si el número es menor que 10 dentro del otro if. O sea que primero tiene que ser mayor que 10 y después entra acá. Y si ya es mayor que 10, nunca va a ser menor que 10. Entonces esto es un error que es un if que nunca se va a ejecutar. Para ejecutar, yo poder ejecutar este if, no tiene que estar anidado, sino que tiene que estar fuera del if primario. Entonces, esto ya no es un if anidado, pero funciona, porque me está escribiendo es menor a 10. Ahora, como esto es un ejemplo de ifs anidados, yo lo voy a anidar. Le voy a preguntar si este if no es exactamente algún número, pero no puede ser cualquier número. Sí o sí tiene que ser un número mayor, que el número sea mayor a 10, porque si no nunca va a entrar acá, ¿de acuerdo? Es una cuestión de lógica. Entonces, el número tiene que ser mayor a 10, le voy a preguntar si es exactamente 11. Y de paso, como no sé qué es lo que voy a ingresar, perdón, se me fue. Como no sé lo que voy a ingresar, vamos a formatear el string, para no tener que pensar si tenemos que convertir el número en string o no, que postdata tenemos que hacerlo. Es más, vamos a mostrar eso de nuevo. El número es como bien dijo antes el compañero, acá tenemos un error de tipado en las variables. Sí, sí, sí. En este caso, si yo le pongo 11, voy a entrar a este if anidado. Pero ahí inmediatamente me tira un error, porque de nuevo no se puede concatenar string con no string. Y recuerden que nosotros acá lo convertimos en un entero. Entonces, entero y texto no se llevan bien. Por eso soy fanático del print formateado, en el que hacemos esto y ni siquiera tenemos que pensar si tenemos que convertir algo o no. Número. Ahora va a funcionar. Y no tuve que convertir nada, o por lo menos no de una manera engorrosa y que me
ensucie el código. Entonces, si yo fuese a poner 11, sabemos que activamos esta condición especial dentro de las posibilidades de un número mayor a 10, en las que está seleccionada específicamente. Y ahora sí, estamos ejecutando esto y estamos ejecutando esto. Ni siquiera es necesario que tengamos un print que nos indique que es mayor a 10. Como para que se den una idea, yo nunca voy a entrar al if, que me está preguntando si el número es exactamente 11. Jamás voy a entrar ahí si no pongo un número mayor a 10. Jamás. Porque es como vamos determinando la lógica. El tema... Ezequiel, disculpa que te moleste. Respecto de lo anterior que no te tomaba porque tenía el más, me parece que en realidad es una cuestión de que Python no reconoce el más como puede ser en Java, pero si vos le pones la coma, sí te lo toma. No, es por una cuestión de tipado. Fíjate con la coma. Sí, cómo no. 11, ¿no? 11. El número es 11, está bien, con la coma va. Sin embargo, fíjate que el concatenación, o sea, vos tenés dos maneras de concatenar, con la coma o con el más. Si claro, yo pero el más está, creo que específicamente diseñado para concatenar strings, digamos, en Python. Exactamente, bueno. Pero fíjate que ahora también me va a concatenar sin número. El número es... Bueno, yo todo el tiempo uso el formateado, pero no, pensé que funcionaba de esta manera. Déjame ver. 11. Número. No, perdón, lo estoy convirtiendo mal. STR. Ahora sí va a funcionar. Distraído. Ahí va. 11. El número es 11, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente si concatenás tipos diferentes con coma, que se puede y queda más o menos prolijo, o lo concatenás convirtiéndolo en lo que lo tenés que convertir para igualarlo, yo igualmente recomiendo que utilices el formateado para no tener que andar pensando en eso. Sobre todo en esta altura que vamos a estar trabajando con muchas variables que agarramos del input. Pero está bueno saberlo, sí, con coma se puede concatenar. Número, ¿en qué quedamos? ¿Qué les estaba explicando? Con el coma, digamos, no es que lo concatena, no es que forma un nuevo string, sino que lo coloca en pantalla uno a continuación del otro. Correcto, pero podés utilizar diferentes tipados de variables. Sí. Entonces, el número es número. Les estaba diciendo, la única manera que nosotros tenemos de entrar a este if es si el número es mayor. Entonces, si yo corro esto y le pongo 7, nunca vamos a ni siquiera empezar al caminito de continuar preguntando si el número es igual, idéntico a 11, entrar a este resultado, etc. El problema del anidamiento es que si yo quiero considerar cualquier cosa que no sea mayor a 11, tengo que estar muy atento a donde pongo el else para no es mayor a 10. ¿Vale? Pero también puedo hacer un else para la condición de que no sea idéntico a 11. En ese caso, no me está sumando nada, porque yo ya estoy dentro de un bloque de código que me indica que es mayor a 10. Entonces, poner un else acá no me suma nada. Se puede, no va a romper, pero nosotros tenemos que considerar que ya estamos poniendo muchas cosas, y si estamos poniendo cosas que no vamos a estar necesitando, es mejor no ponerlas. Ahora, he visto muchos ifs anidados en diferentes programas, ¿de acuerdo? Y no es muy claro de leer. La idea es no utilizar este tipo de estructura. If, dentro de if, intro de if. Si vos tenés una pregunta de la cual querés seguir preguntando específicamente otra, para que te vuelva otro booleano, recomiendo el if, ¿de acuerdo? Lo que ya vimos en el ejemplo anterior. Solamente por una cuestión de orden. ¿Está mal? No. Pero si no te ayuda a leerlo, no te está ayudando. Bueno, lo dejo esto como if anidados y bien, pasamos al siguiente punto. ¿Alguien necesita entrar? Bien. Bueno, while for. Nosotros ya vimos esto también en PCInt,
creo que los llegamos a ver los dos sin ningún problema, el ciclo while y el ciclo for. Entonces, acá me está especificando que me asegure de crear condiciones de que no generen un bucle infinito. Y esto es para evitar colgar este colaboratorio, ¿de acuerdo? Porque si queda corriendo ahí infinitamente, probablemente estamos tomando más recursos de lo que corresponde. Esto es un tema. Pero no se engañen, un bucle infinito no es que no tiene cabida tampoco en Python. Si más que nada te lo permite hacerlo y se utiliza bastante, sobre todo cuando nosotros estamos levantando servicios, porque queremos que el servicio, una vez que lo levantamos, esté levantado para siempre. Y yo ya les dije, pero les repito, un servicio es algo que utiliza la API, por ejemplo. Vos le mandás un mensaje, por lo general un XML o un JSON, que no es más que un archivito con un formato específico que contiene datos, y le pegas a esos servicios. Esos servicios son los que están escuchando a ver si llega un request, que son estos archivos que menciono. Y básicamente todo funciona con APIs. El celular, cuando te dice el clima, eso es una API de clima que le está pegando y te trae la información a tu teléfono. Los mails también funcionan con APIs, con otros puertos y con otras configuraciones un poco más antiguas, pero también todo funciona con API, la mayoría de las aplicaciones. Entonces, no es que tenemos que evitar hacer a toda costa un bucle infinito. Hay casos en donde sí son muy importantes tenerlos. Yo los uso todo el tiempo cuando levanto servicios. No hay muchas otras razones para utilizarlo, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no generarlo. En este punto solamente. Porque si no se va a estar repitiendo infinitamente algo que por ahí no queríamos que se repita infinitamente. Entonces, voy a hacer un ejemplo de esto en mi computadora, que sé que no la voy a crashear, pero después en colaboratorio vamos a hacer un while con que no sea infinito, que tenga un escape. No me acuerdo en español cómo se dice, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, while true int algo. Vamos a hacerlo un poquito más elaborado. Vamos a ponerle número igual a 0. Número. El número actual es número. Y a número vamos a igualarlo a sí mismo. Hay maneras y maneras de ejecutar este programa. Pero si yo corro esto, no le estoy dando una manera de que termine el ciclo while. Esta estructura de control que repite las tareas que se les pone dentro del bloque, no va a terminar nunca, va a ser infinito. Salvo que nosotros lo interrumpamos, por supuesto. Yo le voy a dar play acá para que podamos ver el resultado. Y ahí está. Fíjense que esto va a seguir para siempre. Bueno, para siempre por ahí no, hasta que se llene mi memoria y se reinicie la computadora. Entonces, esto hay que evitarlo en el colaboratorio, no acá. Acá tiene su razón de ser para alguna que otras cosas, pero no para hacer un contador infinito, eso no me sirve de nada. Sí me sirve como para ver qué tan rápido es el procesador, estoy seguro que con otra máquina no me sale tan rápido, pero eso es aparte. Entonces, a lo que nosotros nos referimos con, a ver si lo tengo escrito acá porque no me sale en español, es una escape, condiciones, expresión, ¿verdad? En algún momento salir del bucle. ¿Cómo se llama poder salir del bucle infinito? Condición de escape. Yo le digo condición de escape, ahí está, condición de escape. Porque no me salía en español, yo le digo escape, simplemente escape, y no encontraba las palabras en español. Es muy importante que cuando estemos por lo menos en este ambiente, sí tengamos una condición de escape. Y esto es para que, lo voy a poner acá en el ejemplo, ya que lo tengo acá, total después lo copio en el colaboratorio. Una condición de escape nos permite en algún momento terminar con nuestro ciclo. Cuando se cumpla cierta condición. Si yo digo while true, no hay nada, ningún cambio, porque pasa la iteración, y while siempre va a seguir siendo true, o sea, true no cambió.
True es true, sí, bueno, seguí. Entonces no cambia nada esto. Lo mismo que poner, no sé, 1. No, si no cambia nada, esto sigue para siempre. Entonces, la condición de escape es, por ejemplo, while un número sea menor que 100. Entonces, yo estoy utilizando la estructura while para ejecutar este renglón de acá y este renglón de acá, hasta que esta condición se cumpla. Entonces, la condición de escape es que el número sea menor a 100. Cuando eso deje de ser true, va a romper. No va a romper, va a dejar de iterar. Y lo podemos ver acá. ¿De acuerdo? Del 0 al 100. Del 0 al 99 exactamente. Yo lo paso para allá. Y continuamos con el colaboratorio. Entonces, no hace falta que aclare lo necesarias que son las estructuras que nos iteran los datos. O sea, cosas que se repiten determinada cantidad de tiempo. Todos los programas probablemente lo vamos a usar. Ciclo for. Ahora, el for es el que más van a estar utilizando. O sea, no digo que esté mejor ni nada por el estilo. Ustedes usen lo que necesiten usar. Depende de la situación que necesiten utilizar. Eso no dejen que nadie les diga cómo tienen que hacerlo. Pero tenemos más flexibilidad con el for para diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos for elemento, vamos a escribir elemento porque se me ocurre a mí, in lista. ¿Se acuerdan lo que son las listas? Lo vieron en el PDF del aula virtual. Vamos a hacer lista que sea igual a ¿qué más podemos poner? Podemos poner un booleano. Entonces, esto es una lista. Una lista es un conjunto de variables. Variables, nosotros ya estuvimos viendo que es una pequeña cantidad de información. Por ejemplo, número. Número es una variable. En este caso es igual a 0. Bueno, lista no es igual a 0, ni a 1, ni a 2, sino que es igual a una serie de variables. La primera siendo hola, la segunda siendo 2, la tercera siendo 56, la cuarta siendo mundo y la última siendo true. Entonces, este conjunto podrá parecer al azar, porque lo es, pero el concepto lista es eso, es una serie de variables contenidas en una sola variable. Lista. Entonces, para este ejemplo de for, nosotros podemos recorrer el elemento print. Vamos a hacer un print elemento, para que vean a qué me refiero con el elemento, porque es algo que le puse yo el nombre recién. Elemento. Ahora lo cambiamos para que vean que no está atado a eso. Entonces, nosotros estamos utilizando para definir elemento como cada una de esas variables, ya que este ciclo for va a ejecutarse una por cada variable que tenga en su interior. Entonces, ven que si yo imprimo elemento, primero me hace hola, después 2, 56, mundo, true. Siguió el orden. Ahora, esto sirve para recorrer listas, esto sirve para recorrer diccionarios. Fíjense la definición en el PDF del aula virtual. Me fui, perdón. Ejemplo básico. Ejemplo básico for 2. Voy a copiar exactamente el mismo que hice para mostrarles que las listas no son los únicos elementos que se pueden iterar. Los textos también. Entonces, bueno, disculpen que se imprime todo lo anterior, de hecho, lo voy a comentar como para que no joda tanto, ya que estamos con force. Porque tiene que ser elemento... Ahí lo comenté para que sea un poco más claro, ¿sí? Entonces, si yo lo que estoy recorriendo en este caso, fíjense que es un string común y corriente.
y recorre cada una de las letras que tengo en ese string. Y imprime una por cada una de esas iterancias que estoy haciendo. Entonces, como resultado, como que trasladé el texto, porque en vez de tenerlo escrito en un solo renglón, tengo múltiples renglones escritos con cada una de las letras ordenadamente. Entonces, esto es solamente para mostrarles que en realidad las listas no es lo único que se puede iterar, también se puede iterar objetos, también se puede iterar diccionarios, con esta forma, ¿no? Por cierto, elemento no hace falta que sea elemento, puede ser L, puede ser X, puede ser lo que ustedes quieran, esto va a funcionar igual, solamente es lo que tiene que ser igual. Solamente es lo que nosotros utilizamos para definir individualmente qué es lo que vamos a estar trabajando. Pero esto es extremadamente útil. Este tipo de ciclo for es el que más se usa. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuántas vueltas necesitamos pegarle al código. En este caso sabemos que lo hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso sabemos que son 10, porque Hola Mundo tiene 10 de longitud y este ciclo se hizo 10 veces, ¿de acuerdo? Pero no siempre sabemos el número fijo de lo que queremos procesar. Cuando el número varía y depende de una variable, esta es la mejor manera de que ese dinamismo, que nosotros no sabemos qué es, pero de todos modos se va a ejecutar la cantidad de veces que queremos, llegue a ocurrir. Sin embargo, hay veces que la lógica no indica cuántas veces necesitamos ejecutar un ciclo, sino que eso lo determina nuestra consigna, lo que sea que tengamos que hacer. Y para esos casos, nosotros podemos hacer un ciclo for en el que podemos escribirle nosotros directamente cuál es esa cantidad de veces que se tiene que repetir. ¿De acuerdo? Y para eso existe la función range. For. Vamos a poner i, porque tradicionalmente se considera como index la letra i minúscula, pero así como el ejemplo anterior puede ser absolutamente todo lo que quieran escribir. In range 10. Perdón, no se olviden los dos puntitos final. Todas las estructuras de control terminan con dos puntitos al final. Procedamos. Print. CAF. Bien. Y le damos play. Fíjense que yo le dije que haga la iterancia 10 veces. Pero no empieza con el número 1. Empieza del 0 y termina en el 9. Lo hizo 10 veces, pero como en la mayoría de los casos, cuando nosotros estamos trabajando con computación, el primer valor no es un 1, es un 0. Como para tenerlo en cuenta, como para que lo vayan viendo. Ahora, la función range es una función de Python que viene ya por defecto, lo tiene desde siempre, y no tiene solamente un argumento. O sea, nosotros podemos pasarle a range varias cosas. Por ejemplo, yo voy a comentar esto para que no me contamine el resto, ¿sí? Pero lo voy a copiar y le voy a poner otro argumento. Y eso lo hacemos así. 10, 2. Perdón, al revés. 2,10, ahora sí. Cuando yo corra esto, ¿qué creen que va a pasar en este ciclo for? ¿Lo va a hacer del 2 al 10? No sé. No, ¿El elemento 2 al 10? Yo pregunto para que iterando de a 2, 4, 6. Casi, todavía no. Más bien venía por el lado de que arranca por el número 2. Pero no llegó al número 10. Entonces, cuando nosotros le pasamos un segundo argumento, indicamos desde dónde arranca a iterar y hasta dónde termina. Fíjate que si bien yo le puse 10, termina en 9. Porque no va a extender el rango original. Si esto es 10 veces, pero empezamos desde la 9, solamente va a iterar una vez. Si esto es 10 veces y empezamos de la 1, van a ser 9 veces. Y así. Entonces, lo que estás iterando técnicamente no es 10, sino es la diferencia entre el argumento 1 y el argumento 2. Sin embargo, muy parecido a lo que recién dijeron, también le podés decir cada cuánto se incrementa. Y, que en este caso es el número de la iterancia, ¿no? Y eso lo hacemos con un tercer argumento.
Entonces, si yo le digo que quiero que en vez de que vaya 1 en 1, que vaya de 3 en 3, lo ejecutamos y también es posible. No solo que va de 3 en 3, sino que está arrancando del número 2. En general no van a utilizar esto, solamente van a utilizar range 10, porque saben que tienen que hacerlo 10 veces y lo van a hacer 10 veces y listo. Pero me parece interesante que, ya que están viendo range, que lo sepan usar hasta la máxima extensión posible, digamos. Hay que aprovecharlo. Ya que se sabe, se aprende, no lo olviden y listo. Te hago una pregunta. Decime. La F, ¿qué función cumple dentro del print? En este caso estoy formateando el print para no tener que usar comas para separar esta variable de esta. O sea, significa format. Y no tener que escribirlo así, que me parece engorroso porque si después tengo que poner un punto final, queda de esta manera. Y no sé, me parece raro ir agregando así, así, así. Me parece más legible, sencillamente con una F al principio, y después con corchetes poder agregar cualquier variable que nosotros estamos trabajando, y no importa si esto es texto y esto no, todo se formatea como tiene que escribirlo. Entonces, no es más que una forma ordenada de imprimir el print. Yo se las recomiendo, pero hay otras, siempre hay otra manera. Entonces, y hay maneras peores y mejores, pero la de la coma no está tan mal. Sí convertir las variables y todo eso, pero lo importante es que funcione. Ustedes hagan el método que más les parezca. Yo les recomiendo ese, es más ordenadito, es más pro. Pero es una recomendación nada más, no es obligatorio. Entonces, ciclo for, ¿qué más les podría mostrar? A ver. Range ya les mostré. Es un poco derivativo. A ver. For. Ya les mostré esto. Principalmente tienen esto. O sea, hay varias maneras más de hacer for, pero ya es variar alguna de estas que tenemos acá. En general van a estar utilizando esta, porque es dinámica, o a veces, cuando ya sepan cuántas veces tienen que repetir las cosas, van a estar utilizando range. No hay mucho más que esto. Fíjense que el while vimos todavía menos, porque con todo este abanico de posibilidades, por lo general se acomoda mejor un for que un while, pero ahí está el while, sirve, lo tenemos, y tiene cabida. Así que pasamos al punto siguiente. Fíjense que acá dice, el método len me indica la cantidad de elementos de mi objeto iterable. Strings, listas, tuplas o diccionarios. Esas definiciones están en el aula virtual. Ahora por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero si llegamos, sí, hacemos un repaso. Y solamente es el ejemplo de len. Eso es sencillo. Miren, yo tengo una variable que no voy a estar muy original con las variables, le vamos a poner hola mundo. Nosotros ya sabemos por la iterancia anterior que tiene 10, me parece, de largo. Bueno, supongamos que yo quiero saber justamente eso, la longitud de este string. Voy a mandar formateado y le voy a decir la longitud del string variable es, de corchete le voy a mandar len, entre paréntesis, variable. Entonces, acá en vez de tirar directamente el nombre de la variable y que me lo escriba, porque no es lo que me interesa, le estoy diciendo que me la convierta. Esto ahora va a ser un número representando la cantidad de letras que tiene este texto. Entonces lo vamos a correr y ahí lo tenemos. La longitud del string variable es 10. No era wow, qué complicado, pero está bueno que lo sepan porque ustedes pueden utilizar el len para todo, para romper un while, para los for, para los ifs. O sea, técnicamente la longitud de las variables es algo que muy probablemente van a estar toqueteando todo el tiempo. Pero es casual. Una vez que lo practicaron ya, una vez que lo hicieron no se olvidan más, son solamente 3 letras. Después del len, ¿qué más tiene? A ver, breakpoints, break y continue, que ya dejé un ejemplo ahí. Bueno. Vamos a pass, lo que tiene acá. Rompen con el comportamiento de un bucle o función. Yo no les mostré lo que es una función todavía, pero parece que venimos viendo tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Así que vamos a hacer una función. Vamos a ver. Vamos a poner una variable.
edad es igual a input ingrese su edad. Puntos de espacio. Y esto quiero que sea un entero. Yo voy a poner sí. Es decir, si lo corremos no va a pasar nada, solamente que me pregunta mi edad. Yo voy a poner enter. Sí, es mi edad. Y no pasa nada, el programa rompe. Entonces voy a generar una función y vamos a hacer así. Def. Vamos a poner mi función. De nuevo, no me voy a ganar premios en originalidad hoy. Mi función. Dos puntitos al final. Y fíjense cómo me marca esto en amarillo. Porque vos no podés iniciar una estructura de control y dejarla sin terminar. Tiene que tener algo de código adentro. Pero ponele que en este punto yo no sé qué quiero hacer con esta función. Solamente la escribo porque sé que la necesito. Y después le voy a llenar algo adentro. ¿Qué hago? ¿Le pongo un print inútil que no necesito? No, en este caso le puedo poner un pass. Entonces, necesito que se me cierre eso. Ah, otra cosa. Después del nombre de la función va paréntesis. Entonces, así es como se declara una función en Python. La utilidad de la función es que cuando yo ejecuto el programa, no se va a ejecutar la función si yo no le digo que se ejecute la función. La función solamente se ejecuta cuando yo la llamo. Y solamente si yo la llamo. Lo vamos a hacer crecer un poquitito para ver el ejemplo. Fíjate que ahora yo ya sé lo que quiero hacer con mi función. Quiero que mi función reciba la edad que acabamos de ingresar. Lo tenemos que poner como argumento acá. Entonces, con esto, con ponerle un argumento o varios argumentos entre paréntesis, le estamos diciendo, che, te voy a mandar este dato. Entonces vos vas a poder agarrarlo. Y dentro de la estructura de control de la función, yo ya voy a poder utilizar este dato que me pase como argumento. En el ejemplo más claro que se me viene a la cabeza, vamos a hacer un paint. Así que tenés edad años. Yo soy un programa. No tengo edad. Yo corro esto, pongo la edad, tampoco va a pasar nada. Porque les dije, las funciones solo se ejecutan si vos la llamás. Y yo no la llamé. Solamente le dije a la función que le puedo pasar un dato. Y que ese dato es edad. No le dije absolutamente nada. Entonces, si yo salgo de la indentación de la función y vuelvo a mi programa normal, podemos hacer esto. Mi función edad. Y nada más. Ahora, cuando Python interprete esto, me va a pedir la edad. Cuando Python interprete esto, va a generar una función, pero que no la va a ejecutar. Y esa función entiende que va a poder recibir un valor, un argumento. Dentro de esa función sabe que lo que tiene que hacer es este print. Pero no lo va a hacer hasta que llegue acá, donde va a ejecutar mi función. Porque acá lo estoy llamando yo. Entonces, si yo le digo mi edad y tengo 22, vemos que sí llamó a la edad, ya entró en lo que es la función dentro de esta estructura de control y terminó haciendo este print. Entonces, el programa termina haciendo esto. Pim, pum, pam. No es la ejecución de renglón a renglón a la que nosotros por ahí estamos acostumbrados. Y empieza a romper un poquitito con el esquema de lo que es procedural. Hacemos esto, obtenemos esto, hacemos esto, obtenemos esto. Porque las funciones vos las podés llamar en cualquier parte del programa. Por acá yo puedo desarrollar todo un juego completo lleno de preguntas, lleno de if, lleno de otras estructuras de control, y la función la puedo llamar al final, al principio, en medio, donde yo quiera. Ese es el chiste de la función. Lo llamás cuando vos lo querés. Sí, escucho un micrófono. ¿Alguien quiere hacer una preguntita? Sí, si yo coloco, digamos, el llamado a la función antes de la definición, ¿se ejecuta igual? Vamos a ver.
el amarillo te adelanta un poquitito, ¿no? Te adelanta un poquitito que algo raro hay ahí. Así que tenés 22 años. Yo soy un programa, no tengo edad. Vamos a ver qué es lo que dice en amarillo. Ahí está. ¿Qué dice? Mi función is not defined, porque no está definida. Sin embargo, me lo ejecutó. Pero te lo ejecutó con una advertencia. Lo ideal y la recomendación de buena práctica es no llamarlo antes de definirlo. Nunca. En Colaboratory funciona. En Python, honestamente, al día a día no lo hago nunca. O sea, por la lógica como funciono yo, no lo hago nunca. Y ahí lo tenemos sin ninguna advertencia. Ahora sí, donde no te va a funcionar seguro es donde lo estás llamando antes de definir edad. Si a esto te referías... No, en lo anterior, con la advertencia. Sí, no, en realidad no debería ejecutarlo. Esto es cuestión de colaboratorio. Vamos a ver en Visual Studio para estar seguro de que no me esté equivocando. Pero para mí que tenés que definirlo primero. Vamos a... Porque me parece Pero colaboratorio... no queda guardado ya la función una vez creada. Como, no, es, o sea, en colaboratorio parece que sí, pero no es la ejecución normal. Vamos, olvídense de ese ejemplo que no debió funcionar y lo hacemos acá. En Visual Studio con Python común, si yo ejecuto la función antes de definir edad, no va a funcionar. Si yo lo ejecuto después de edad, no va a funcionar. Sí, te está pidiendo ahí abajo edad. Porque pasa lo anterior ya estaba en el... Bien, pero ahí le puse la edad y me dice my function is not defined. Me comí el paso de completar la edad. Vamos a limpiar un poquitito para que esté más clarito. Su edad, 33. Ups, 33. Enter. Y ahí es donde rompe. No terminó la función. Entonces en Colaboratory evidentemente queda colgado, queda guardada la variable de la ejecución anterior y se repite sobre sí mismo. Porque bueno, no es exactamente Python. Por eso dije que no iba a funcionar y cuando funcionó me sorprendí. No debería. No debería porque vos primero tenés que definir las cosas que querés llamar, siempre. Sin embargo, bueno, Colaboratorio es un poco diferente y me sorprendió. La idea es hacerlo así, siempre. Siempre definís primero y después llamás. Volvemos. Ejemplo de función. Y borré el ejemplo de pass, pero les muestro. ¿Qué pasa si yo tengo un for en... Vamos a poner while, no lo usamos mucho. While número menor a 3. Número, lo voy a ingresar acá. Número, ingrese un número. Entonces, acá le estoy pidiendo que ejecute algo. If número es igual a 2, otra estructura de control, vamos a hacer un pass. Else print número. Me lo llevo un minuto. Y lo devuelvo acá. Solamente comenté esto para que no moleste, no se pierdan. Entonces, ingreso un número entero mayor a 0. 40. ¿Y qué hizo con el 40? Número es mayor a 3. Ah, nunca le puse, ojo, nunca le puse el escape. Número y número es igual a número.
Perfecto. Vamos a poner acá que sea mayor a 10, así tenemos un poco más de rango, y en vez de 40 le voy a poner 1. Entonces va de nuevo. Ingreso un número mayor a 0. 1. Se me está ejecutando. Pero, ¿qué es lo que querés que haga el bucle este? Igual me equivoqué, porque estaba sin salir. Número menor. Mientras número sea menor a 10, quiero que... Ezequiel, perdona que te corte, Sí. pero acordate de la asistencia. Dale, ahora terminamos con esto y lo paso. Igual me equivoqué en este, así que quiero ver while número mayor a 10. Ah, acá está el problema. No, sí le puse int. Mayor a 10, quiero que verifique si el número es 2. Si no es 2, quiero que imprima... Ah, porque llegó a 2. If número es igual a 10. Vamos a hacer un break. Mayor número. Vamos, y imprimió hasta que rompió. No es que rompió, sino que con break le decimos que salga de ese bucle. Pero, si yo quiero... dentro de esta estructura de control, if número que sea idéntico a 2, no quiero que haga absolutamente nada, quiero que salga del bucle y ya. Eso lo vamos a hacer así. Entonces, independientemente de los ifs que yo le puse, que ahora voy a decir para qué son, siempre que el itere dentro del while, se va a sumar número, se le va a sumar 1. Entonces, no nos arriesgamos a que quede un loop eterno. Si el número es 2, yo le digo que no haga nada. Si no, y el número ya es 10, le pido que rompa, pero de todos modos eso está duplicado porque acá está de nuevo. Pero si no, le digo que imprima el número. Como resultado vamos a imprimir todos los números excepto el 2. Ven que acá tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces dije que esto es idéntico a esto, entonces no lo necesito. Lo saco de acá. Entonces las estructuras me quedaron desordenadas. Yo quiero que si el número es igual a 2, que no haga nada. Si no, que imprima. Podemos sacar este else, alineamos este print acá, y el aumentador de nuestro, entre comillas, variable número va a seguir funcionando. Entonces acá tenemos exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. 1. Y omite el número 2. ¿Por qué? Porque yo le dije que haga un pass, que no haga nada. Bueno, eso es el ejemplo de pass. Voy a poner la consigna acá de lo que hice, que es que imprima el número que está iterando, excepto si ese número es 2. Bien. Ejemplo de pass. Es cuando querés salir de esa estructura de control y no tenés nada que hacer. No hay nada de código que quieras ejecutar. Ahí ya está. Salió. No hace más. Terminó. Otro ejemplo de pass, y bueno, ya les mostré break, pero ahora continuamos con break y tenemos un poquito de tiempo. Ah, cierto, dije el presentismo. Les habilito la planilla, vayan a dar el presente, yo voy a tomar un poco de agua y continuamos. Listo, ya está habilitado, vayan nomás. Ahí vengo y si tienen alguna duda, den el presente y ahora lo vemos. Archivo Netflix que figura, digamos, en la consigna.
y el que está en la planilla de Excel, digamos, del curso, Sí, ¿debería ser el mismo archivo? correcto, sí. Digamos, yo abro los dos y capaz que tienen los mismos datos, pero están a lo mejor ordenados diferentes, ¿puede ser? Ya te digo, yo Porque, creo... porque tiene otros links. Los dos links son diferentes. Dos No es el mismo links. link. Ah, dentro de las instrucciones, ahora lo cambio. No pasa nada. Ya entiendo lo que decís. Es el mismo archivo, pero... A ver, uno es de mi drive y el otro es de la coordinadora, que es la que prepara el trabajo práctico. Es una discrepancia menor, el archivo es el No, no, mismo. está bien, pero digamos, ¿cuál uso? ¿El que está en el trabajo práctico o el que está en...? Usar el que puse acá aparte, que ahora lo voy a modificar el de trabajo práctico, por si llega a haber alguna diferencia, que sea todo homogéneo. Digo, no sé, para que sea homogéneo por ahí con el resto de los cursos y así todos, no sé, si van a comparar trabajos de diferentes cursos. Hay diferencias entre cursos y cursos, pero no todos los cursos. No, es un descuido. Ya lo corrijo el link. Técnicamente son lo mismo igual, en este caso. Gracias, así no hay confusión. El archivo en este caso es el mismo, pero si Regina quiere hacer una modificación en su Excel, ustedes se los va a modificar, entonces nada. Yo me voy a enterar si hay una modificación que haga falta hacer, así que está bueno que corrija el link. Pero el link del fondo es correcto y lo demás está bien. Así que no había ningún daño, pero ahí lo homogeneicé. Bueno, ¿cerré el formulario? Sí. Continuamos con esto. Bueno. Entonces, break. Un ejemplo de break. Vamos a agarrar más o menos lo que hicimos acá. Ejemplo básico de break. El número va a ser igual a 15. While número sea mayor, mayor a 50, 0. Pero es igual a 0. Listo. Arranque bien de abajo. Entonces, if número es igual a es igual a 50, break. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer este while? Debería correr por siempre, porque esta condición nunca se va a cambiar, siempre va a ejecutar esto, pero va a ir sumando, por cada iterancia va a ir sumando un número. El número arranca en 0 y va a sumar 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el número llegue a 50, va a romper. Y le voy a agregar un print solamente para que podamos ver esto visualmente, si no me van a tener que tomar la palabra. F, y vamos a poner número. Si no escribir tanto, simplemente poniendo el número, no hace falta formatearlo. Entonces vemos toda la lista hasta el número 50, pero no hicimos un loop eterno. Le pusimos una condición en cuyo caso, cuando se cumpla, nosotros efectuamos un break. Y el break nos sirve para escapar de los loops, ya sea un for, ya sea un while. Entonces, supongamos, en un ejemplo un poco más útil, yo esto lo voy a comentar, un segundito. Supongamos que este ejemplo no es, wow, qué útil, me lo voy a acordar para siempre, pero tenemos una palabra, ¿no? Palabra. La palabra es cualquiera. Y tildes. No me gusta escribir con tildes cuando estoy programando. Aunque es un string, debería estar bien. Entonces, yo tengo esta palabra y quiero hacer un for elemento in, a ver, donde nosotros sabemos que si hacemos un print de elemento va a hacer letra por letra.
y nos lo va a escribir así verticalmente en vez de normalmente, por así decirlo. A ver, no me haya equivocado. Claro. No, era print elemento. Tienes razón. Tienes razón. Ahí estamos. Entonces la palabra la escribió elemento por elemento. De lo que está iterando es así. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos generar una condición de escape en la que nosotros llegamos a la letra A y queremos terminar? Porque lo único que estábamos haciendo era buscar la A, por ejemplo. If A if elemento igual a A, ahí ejecutamos un break. Entonces es otro ejemplo. Entonces rompemos el dinamismo. Yo no sé cuántas veces va a ejecutar esto. Sí, ya sé que puedo contarlo, pero no. La idea es no saber cuánto va a ser hasta que yo obtenga lo que quiero. Porque a veces pasa que si vos tenés, no sé, un ciclo dinámico que se va a ejecutar, no sé, entre 20 y 70 veces, pero una vez que vos encontrás lo que estás buscando y no querés ejecutarlo más, podés romper el loop. No haces iteraciones de más. Y este es un ejemplo de eso. Entonces, si yo le doy play, hasta que llegó a la letra A y rompió el loop. Nada más eso. Romper el loop solo cuando se encontró lo que se buscaba. Para eso sirve el break. Dejo el ejemplo acá. Obviamente yo lo hice con un string, pero esto puede ser una lista. Y en la lista pueden estar buscando cualquier cosa, no solamente la letra A, porque las listas pueden tener múltiples datos. Entonces, if elemento es igual a true, por ejemplo. Lo vemos así, que es un poco más bonito. Entonces, no va a terminar de recorrer toda la lista porque una vez que llego acá ya está. Le pedí que corte. Y hasta ahí cortó. Ven, tengo todo impreso excepto ops. Y continue. Básicamente yo lo dejé acá, así que lo vamos a utilizar. Tenemos un for range 9, donde si el índice es exactamente igual a 3, hacemos un continuar. Lo que hace continuar es, básicamente, omite todo lo que vos ibas a hacer en esta iteración y te manda a la siguiente. Entonces, para expresar esto, y no hay mucho más que decir, simplemente es eso, le damos play acá y vamos a ver que imprime 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. No imprimió en la 3 porque cuando es 3 le dije, no, continúa. Y continúa, no importa que lo que tengas escrito debajo, te lo va a ignorar y te dice, bueno, en vez de iteración 3 vamos a la 4. O sea, te avanza un ciclo, básicamente es eso. Bueno, eso sería todo lo que es esta parte de teoría. Esto ya está compartido y lo pueden revisitar cuantas veces quieran. Sé que dejé muchas cosas comentadas, pero es para mantener limpio la consola. Ustedes pueden ir descomentando pedacitos para ir viendo. Y rompe, porque me pedía un número y yo le paso un texto. Pero les muestro un poquitito los ejercicios que tenemos, porque tenemos dos listas con dos guías de tareas. Una que es tarea, ya la habilité, así que podrían mirarla, si no tienen acceso me avisan, donde tenemos unos ejercicios. Crear un hola mundo, ustedes ya saben hacer eso, y no, acá no va el text, acá es puro Python. Crear un programa que almacena el mensaje hola mundo en una variable y luego imprima en pantalla, crear un programa y así va sumando un poquitito en dificultad, hasta el último que, bueno, una fábrica de juguetes produce payasos y ositos, la empresa. Tenemos este ejercicio, es bastante para sacarse del óxido, para ver si les sale, si se traban con algo, lo podemos discutir y no pasa nada. Y después les puse un link que se llama ejercicios. Yo esperaba por ahí terminamos un poco antes y empezamos a resolverlo juntos. Pero
no se los voy a prohibir si los quieren hacer de tarea. Nosotros lo vamos a ver, lo van a ver conmigo, no necesariamente, o sea, hagan hasta donde quieran, hasta donde puedan, o esperen a que lo hagamos juntos. Esto lo vamos a hacer. Y acá tenemos unas cuantas cosas interesantes, con la dificultad que no es tan sencillo como el primero. El primero es como para ir sacándose los miedos, sacándose las dudas, empezando a toquetear un poquitito. Acá ya empezamos a tener programas que no son súper complejos, pero se aparentan mucho más a lo que sí puede ser un día a día. Cosas que tenemos que resolver, pequeños problemitas que van aumentando en dificultad. Entonces, primero tarea y después guía. Correcto. ¿Y tiene alguna fecha o algo? No, para la semana que viene. Y si no pueden con uno, se detienen. De todos modos, lo que es, fíjense que acá tiene el nombre de la planilla. Este ejercicio se llama Guía de Ejercicios 2. Si hay algo que no pueden hacer, porque si bien todo esto ya está explicado en el aula virtual, por ahí conmigo no vieron lo que es diccionarios u objetos. ¿De acuerdo? Entonces por ahí no lo pueden resolver. Está perfecto. Lo dejan ahí y después lo vemos juntos. Vemos a partir de cuál hizo falta y los repasamos. Y si no se pudo hacer el ejercicio 1, arrancamos de acá. El de tarea lo hacen. Y el de ejercicio si quieren. Pero sepan que en algún momento por ahí lo vemos juntos. Nada más eso. ¿Alguna consultita? Sí, perdón, Ezequiel. ¿Hacemos una copia? Sí, se hacen una copia y lo resuelven ahí, pero yo en lo personal los listados de ejercicios los voy a ir resolviendo acá, en Visual Studio Code. O sea, bueno, me copio la consigna y lo hago acá. Así no nos hacemos extraños al concepto de Visual Studio porque instalamos las extensiones y todo y vamos a usarlo. ¿Y por qué no ahora? Entonces, perfecto. Si lo quieren hacer en el colaboratorio, se hacen una copia. Si lo quieren hacer en el Visual Code, se pueden solamente copiar las consignas y listo, como prefieran. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta antes de que nos veamos o el viernes o la semana que viene, o mañana o la semana que viene? No. Bueno, les voy a estar mandando el horario y el link, pero muy probablemente sea